Bienvenidos a El Diario de Carol, un espacio para detenernos, escuchar y descubrir historias que merecen ser contadas. Soy Carolina y hoy te invito a viajar conmigo a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de desaprendizaje. Todos tenemos en la cabeza la imagen de la película de Disney, los colores del viento, el romance épico con un rubio llamado John Smith y ese final heroico. Pero les aseguro que la realidad es una capa de azúcar sobre una historia de supervivencia, política y tragedia. Pónganse cómodos porque hoy vamos a conocer a la mujer detrás de la leyenda. Y si no te diste cuenta de quién estoy hablando, hablo de Pocahontas. Para empezar, su nombre no era Pocahontas. Ese era un apodo que significaba algo así como la traviesa o la que se divierte con cualquier cosa. Un poquito raro el significado. Su nombre real era Matuaka y también se la conocía como Amonute. Ella nació en el año 1595 y olvídense del concepto europeo o el que todos conocemos de princesa. Matuaka era la hija de Wahunsonacock, el jefe Puwanta, líder de una enorme confederación de 30 pueblos en lo que hoy es Virginia. Imaginen el contexto, una sociedad matrilineal donde las mujeres tenían un poder real y una posición muy favorable. Ella creció en un mundo de diplomacia y fuerza, en una confederación de 15.000 personas que dominaban un territorio inmenso. Para el año 1607, cuando Matuaka tenía apenas entre 11 o 12 años, llegan los ingleses a fundar Jamestown. Acá es donde aparece el famoso capitán John Smith. La leyenda dice que Matuaka lo salvó de ser ejecutado lanzándose sobre él cuando estaban a punto de aplastarle la cabeza con piedras. Pero acá la historia se pone un poquito gris. Los historiadores modernos dudan mucho de este suceso. Smith solo lo contó a este episodio, a esta experiencia que él vivió, en un diario 17 años después de que sucediera. Lo más probable es que Smith realmente haya sido parte de un ritual de adopción de dicho pueblo, pero que él malinterpretó. O la otra teoría es que simplemente se inventó la historia para ganar popularidad y fama. Pero de lo que sí se tienen que olvidar es del romance que nos presentan en la película de Disney, porque ella era una niña. Tenía entre 11 y 12 años cuando conoció a John y él era un soldado que le doblaba la edad. Si hubo una relación, fue meramente una amistad estratégica. De hecho, ella le llevaba comida a los colonos que morían de hambre e incluso les avisó a Smith de una trampa que su propio padre le había tendido. Las cosas se empezaron a oscurecer o a envenenar cuando Smith regresó a Inglaterra tras un accidente. A Matuaka le dijeron que Smith había muerto. Las tensiones crecieron y en 1613 a la joven la traicionan y la secuestran. La subieron a un barco inglés como rehén para presionar a su padre a cambio de prisioneros y armas. Y acá la historia tiene dos caras o dos versiones. La versión oficial inglesa dice que la trataron de maravilla, pero las fuentes indígenas cuentan algo mucho más oscuro. Dicen que entró en una depresión profunda y hay testimonios que sugieren que fue abusada durante su cautiverio. Lo que sí es un hecho es que la reeducaron, por así decirlo, porque aprendió inglés, la convirtieron al cristianismo y la rebautizaron como Rebeca. En medio de todo esto aparece John Rolfe, un viudo pionero en el cultivo del tabaco. Él pidió permiso para casarse con ella y, según sus propias palabras, no lo hacía por un deseo carnal, sino para salvar el alma de una criatura no creyente. Finalmente se casaron en 1614 y esa unión trajo la famosa paz de Pocahontas, que le llamaron. Tuvieron un hijo, Thomas, pero Matuaka ya no era la misma. Ahora era una pieza en el tablero de ajedrez de la colonización. Para el año 1616, la Compañía de Virginia decide que Matuaka, o para ese momento Rebeca, es la herramienta de marketing perfecta para atraer inversores.
Entonces se la llevan a Inglaterra para demostrar que los salvajes, así era como lo llamaban a los indígenas, podían ser domesticados. Imagínense este choque cultural para ella acostumbrada a los bosques de Virginia, a pasar a caminar por las calles de Londres vestida con corset y cuellos altos. En Londres fue toda una celebridad y hasta fue presentada ante el rey Jacobo I. Acá ocurrió el reencuentro con John Smith. Dicen que cuando ella lo vio se quedó en silencio, decepcionada por el impacto de ver a alguien a quien ella en algún momento ayudó y defendió, incluso se peleó con su padre por él, y de repente, luego de que le dijeron que había muerto, aparece vivo adelante de ella. Lamentablemente, cuando ya preparaban el regreso a casa en 1617, su cuerpo no aguantó. Murió con apenas 21 años en Inglaterra, lejos de su tierra natal. Fue enterrada en una iglesia que luego se incendió, por lo que hoy ni siquiera sabemos dónde están exactamente sus restos. No se sabe tampoco la causa de su muerte, siempre se dijo que era por una enfermedad y se barajaba que podía haber sido por la época tuberculosis, pero no hay nada seguro. La historia de los Pocahontas después de su muerte fue trágica. Guerras sangrientas que terminaron casi con la destrucción total del pueblo, pero su sangre sobrevivió. Su hijo Thomas volvió a Virginia y dio inicio a una de las familias más importantes del estado. Y acá hay un plot twist que no te lo imaginas. Vamos a pegar un salto en la historia a 400 años después y vamos a aterrizar directo en la alfombra roja de Hollywood. Y no me estoy refiriendo al éxito que fue en su momento la película Pocahontas por Disney, que es la que todos vimos, sino porque hace poco el actor Edward Norton, al que seguro conoces por el Club de la Pelea, descubrió que Matoaka, o Pocahontas como más te guste, es literalmente su 12ª bisabuela. ¿Cómo se enteró? No fue por un rumor familiar, sino frente a las cámaras de un programa de genealogía, en el cual llevaron en ese programa a un historiador que investigó la historia del actor y sus antepasados y le puso adelante de él un papel interminable, que en dicho papel estaba armado su árbol genealógico. Y básicamente habían visto que yendo para atrás en la historia de Edward Norton, se conectaba Norton con el matrimonio de Pocahontas y de John Rolfe en 1614. Lo más fuerte de este momento fue ver la cara de impacto del actor. Él sabía que en su familia se contaba que eran descendientes de Pocahontas, pero él nunca lo creyó cierto, sino que era como una leyenda que se contaba dentro de su familia y pensó que era un mito de esos que se inventan como para adornar el árbol genealógico. Pero no, es cierto y es historia pura. Así que la sangre de aquella niña traviesa de los bosques de Virginia que cruzó el océano y murió en la soledad de Inglaterra sigue recorriendo el mundo hoy en día, incluso en las pantallas de cine. La historia de Pocahontas es una historia de amor de dibujos animados, pero también es una historia de supervivencia, de diplomacia forzada y del sacrificio de una mujer joven atrapada entre dos culturas que no terminaban y nunca terminaron de entenderse. Fue un puente que terminó siendo víctima del choque cultural. Y hasta acá llegamos por el día de hoy. Quiero saber si conocías la historia de Pocahontas más allá de la película, o sea, la real, porque seguramente la película de Pocahontas de Disney todos la hemos visto. Creo que la película está bastante bien retratada, salvo porque en la película le inventan un romance y básicamente Pocahontas y John Smith tienen en la película de Disney la misma edad aparentemente, pero la realidad es que no, la realidad es que ella era una niña de 11-12 años y él le duplicaba la edad y finalmente ella se termina casando con John, pero con John Rolfe, otro John, con quien tiene un hijo. Quiero saber si conocías esta historia, la verdadera, el trasfondo. No es tan linda como
por ahí se puede presentar en la película, pero estuvo bueno saberlo y sobre todo el plot twist de descubrir que Edward Norton está conectado con Pocahontas en su árbol genealógico. Creo que es el dato más random y curioso con el que pude dar, realmente no me lo esperé. Así que espero que te haya gustado. Si te gustó, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encontrás como El Diario de Carol en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau.